Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella. Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes, te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguimos con este mensaje de salvación, San Lucas, este día, Guaruñandejina, este sentido escatológico. Ya Emma Curipe, escato, el que tiene de torta, lleva que sea, lleva el escatón, es la intervención, o hoy que separa, ¿verdad? Esa es la expresión que nosotros teológicamente después decimos escatología, el escatón. Lo final, cómo se corta, Dios que entra en nuestra historia. Bueno, queridos amigos, Jesús que mira, dice sobre la ciudad santa, Monte de los Olivos, oye, esa pona, bebé. Se bebe 10 años y se da cuenta y dice, bueno, si tú hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Jerusalén, alleva. Hay tantos profetas que han anunciado, te han traído el shalom, la paz, te han dicho para que vivas de acuerdo a los principios y valores de Dios, para que exista hermandad, para que exista unidad, amor, respeto, cariño. Pero, opealando y coya, ahora está oculto a tus ojos. Esa paz, agua, Así es que, queridos amigos, es muy interesante en este camino, y en este camino ya casi final te está presentando aquí, porque todas son lecturas ya, como decíamos, escatológicas, medio opacueteo, imagina este ciclo litúrgico, y nos hace entender que hay un resumen de nuestra vida. Pero lastimosamente, ese mensaje de salvación, ese mensaje de amor de Dios está quedando como si fuese nada. O pestañas de bebé. Tus ojos, dice, están ocultos a tus ojos. Después dice, queridos amigos, vendrán días desastrosos para ti. Estas son las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de todas las acciones negativas o no bien asumidas en un camino de comunidad, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Aquí en el contexto histórico, posiblemente esto también, queridos amigos, está reflejando lo que había sucedido en el año 70. Recordemos que Lucas se escribe entre el 80 y el 90, o sea que hoy los romanos que habían entrado, habían quemado, habían sitiado. Entonces, ¿por qué? Y porque no fuimos fieles al mandamiento del Señor. Así que, queridos hermanos, Peñán de Netámego es la misma cosa. Ñandela anda ya bueno, fidelidad, anda ya bueno, peñan de yaro y potaja, ciertamente que las consecuencias del pecado, ñande ya esa y na peñan de loga, pues vea ya esa peñan de netame. Naña y me ponéis entonces, ¿verdad? Y por eso, queridos amigos, cuando uno nos sigue al Señor, el Señor nos dice, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Ahora dice, ñaña es un di, la anda ya huere coino peñan de yara, ñandere te pube. Da yawere koino pe ñande ñe ame, anda yawere koino abe ñande akame. Que así sea. Que así sea.